Bienvenidas, bienvenidos a Valiente Entrevista, el podcast de valientes emprendedores, en el que conversamos con un personaje destacado del ecosistema startupero y emprendedor. Dirige y presenta Faustino Sánchez Guindo. Comenzamos, valientes. Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo programa. Primer programa de la segunda temporada de Valiente Entrevista. Ya teníamos ganas. ¿Qué tal el veranito, valientes? Todo estupendo. La verdad es que ya muchas de vosotras y muchos de vosotros os habéis puesto en contacto con Valientes Emprendedores para contarnos que tenéis muchísimas ganas de seguir emprendiendo, de seguir haciendo negocio y de seguir apareciendo en Valiente Entrevista, porque ya tenemos llenas las agendas de septiembre y prácticamente de octubre. Nada, os damos muchísimas gracias porque os debió de gustar tanto la primera temporada que la segunda, la verdad es que prácticamente ya la tenemos llena, que llega hasta diciembre. Y por supuesto, lo más importante, efectivamente, nuestras invitadas y nuestros invitados, pero nuestros espectadores, sois la clave. Y por ello, pues os animamos, como siempre, a que os suscribáis o os hagáis seguidores en función de la red social en la cual nos veáis. Ya sabéis que esta temporada tenemos novedades en cuanto a las redes sociales en las cuales vamos a transmitir. Vamos a volver otra vez a Twitter y vamos a, bueno, ya hemos empezado en Instagram también y muy importante, hemos empezado ya en los podcasts de todas las plataformas más importantes. Es decir, que si lo veis por iVoox, que si lo veis por Spotify, que si lo veis por Spreaker, Valientes Emprendedores está presente en todas ellas y allí podéis escuchar Valiente Entrevista. Bueno, vamos a empezar porque hoy tenemos un invitado de lujo. La verdad es que no podía ser de otra forma para inaugurar esta segunda temporada y por lo tanto, pues comenzamos, valientes. Pues, efectivamente, Faustino. Estrenamos la segunda temporada de Valiente Entrevista con Adler Abogados, despacho que cumple un año este mes, y que nace con la finalidad de ofrecer soluciones integrales relacionadas con el derecho laboral a empresas, servicios de prevención y defensa a trabajadores, con independencia de la jurisdicción en la que el problema se deba dirimir. Hablaremos con su socio fundador, Ignacio González Plaza. Ignacio es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, y diplomado del curso general formativo de la Escuela de Práctica Jurídica de la misma universidad. Asimismo, cuenta con amplia formación de posgrado enfocada al ámbito laboral y empresarial. En concreto, tiene la titulación del Máster en Derecho de la Empresa de la Universidad Pontificia de Comillas, y Máster de Asesoría Jurídico-Laboral del Centro de Estudios Financieros. Sobre su práctica profesional, cabe destacar que ha formado parte como abogado de la Asesoría Jurídica de Sociedad de Prevención de FREMAC durante 6 años, y como abogado senior del Departamento de Derecho Laboral y de la Seguridad Social del ENER Asesores durante 3 años en su oficina de Madrid, además de su labor en el despacho Top 25 del ranking nacional, CK Magán, durante casi 4 años. Además, y dada su vocación por la especialización, Ignacio es perito en compliance, acreditado a través del curso de peritos expertos, impartido por la prestigiosa Asociación Española de Compliance. Asimismo, forma parte del registro de peritos de compliance de los Tribunales Superiores de Justicia de Madrid, Castilla y León y Castilla-La Mancha. Como apasionado de la docencia y la formación, Ignacio participa de forma activa en diversos cursos y seminarios organizados por prestigiosas organizaciones y empresas. Por último, comentar que ha publicado diferentes artículos en medios como 5 Días, Legal Today, El Confidencial, etc. Recientemente, Aranzadi ha publicado el libro Guía Práctica en Prevención, en el que se incluye uno de artículos que nuestro invitado escribió con Javier Casini. Y en septiembre de 2020 crea Adler Abogados. Su vocación por el derecho laboral y la prevención de riesgos laborales, junto con sus más de 15 años de experiencia en la abogacía, fueron su motor para la creación de esta boutique laboralista. Su compromiso con la honestidad y el asesoramiento especializado y de calidad han definido siempre su trabajo y trato con los clientes. Adelante, Faustino. Ignacio González Plaza, fundador de Adler Abogados. Buenas tardes, muchísimas gracias por acceder a la entrevista con Valientes Emprendedores. Buenas tardes, Faustino, muchas gracias a ti y a Valientes Emprendedores por darme esta oportunidad de, contar cuál es mi historia, ¿no?, de emprendimiento y sobre todo, como espero comentaros,
¿Quién lo iba a decir? Hace 5 años, ¿no? Que estaría con mi propio negocio y cómo es la vida, ¿no? Y cómo te va marcando el camino hasta que, bueno, pues finalmente emprendo como muchas personas más en este país. Hoy estaba hablando en una reunión esta mañana con alguien de Impact Hub, que es un coworking, tiene varios coworking en diferentes lugares de España, y decía, ¿a quién entrevistas hoy, Faustino? Digo, pues hoy no es una startup, hoy es un emprendedor, pero de los de la vieja escuela o no, ya veremos a ver, ¿no? Pero vamos. Artesanales. De ahí lo de boutique, ¿no? Ahí. Bueno, ahí luego hablaremos de ello. Sí. Pues sí, dice, bueno, pues no me lo voy a perder, que está bien que entrevistes a startups, pero también de vez en cuando a negocios tradicionales, como alguna vez hemos hecho, pequeño comercio y otros negocios como es el tuyo. Bueno, nada, reiterar las gracias y... Ostras, ha hecho un resumen el avatar, ¿eh? Ahora sí que me gustaría que habláramos ya un poquito más en detalle, porque es muy extenso, tu experiencia es muy extensa y además muy interesante. Y ahora cambias, das un giro y, como tú bien has dicho, emprender, ¿no? Pero sí que me gustaría que, al final, la boutique, uno cuando va a una boutique le gusta conocer quién está detrás de la boutique, le gusta conocer al diseñador, le gusta conocer al creador y, por tanto, me gustaría empezar conociendo al fundador, ¿no? A la persona que hay detrás de Adler Abogados, y empezamos por primero la parte profesional, ¿no? Por tu background. Cuéntanos cómo surge, bueno, pues desde que estudias la carrera, ¿no? Que ahora, además, me has dicho que estabas estudiando otra, que estás estudiando políticas. Políticas. Por amor al arte, Bueno. Estoy estudiando políticas y la verdad que, bueno, disfrutando, porque es un mundo que también me gusta bastante. Pero simplemente, pues, en aras a un poco a saber, bueno, pues todo lo que nos rodean desde un punto científico, ¿no? No más allá de lo que nos pueden decir los periódicos o las noticias, pues un poco estudiar lo que es la política, ¿no? Y bueno, yo estudio, bueno, pues Derecho en la Complutense, y la verdad que en un primer momento sabía que me quería dedicar a la abogacía, lo tenía muy claro, pero sí que es cierto que también no sabía muy bien si dedicarme al laboral o dedicarme al penal o dedicarme al civil, ¿no? En esa época el penal, ahora ya no lo sé, pero el penal era una cosa que estaba muy de moda, que gustaba mucho, pero bueno, luego la realidad es bastante cruda, como mucha gente sabe. Posteriormente termino y, bueno, hago el curso de práctica jurídica de la Complutense, que es algo así más o menos como un máster de acceso a la abogacía. Y posteriormente ya empiezo a trabajar en CK Magán, y es ahí ya cuando, bueno, pues un poco surge mi vocación por el derecho laboral, sobre todo porque este despacho eminentemente es laboralista. Transcurre 4 años, ahí, pues bueno, me dedico a asesorar a empresas tanto nacionales como internacionales y... porque ahí tu cliente era empresa, ¿no? O sea, era laboral, pero tu cliente era empresa. Sí, era empresa, sí. Era empresa, bueno, pues multinacional o nacional de ámbito en toda España, vamos. Luego, pues la verdad que estoy 4 años y, bueno, decido un poco cambiar de aires y continuar con la abogacía, pero desde el punto de vista de la empresa o de lo que se llama la asesoría jurídica, ¿no? Desde el tema del ámbito empresarial, ¿no? Lo dejo y hago el máster de Derecho de la Empresa de ICADE, que bueno, pues para poder hacerlo prácticamente te tenías que dedicar de pleno, no podías compaginarlo con el trabajo. Termino y empiezo justamente, además, tuve la suerte de terminar, pues si yo terminé en agosto, terminé en julio, pues a finales de julio ya estaba haciendo las pruebas de selección de Sociedad de Prevención de FREMAP y finalmente a finales de agosto
bueno, la supero y me cogen. Estoy 6 años en la asesoría jurídica de FREMAP y la verdad que bueno, pues a diferencia de muchas asesorías jurídicas de empresas en las cuales el abogado pues meramente es un fiscalizador del abogado externo, que es el que realmente va a los juzgados a batirse el cobre, o la política que teníamos era de asistir, ¿no? De asistir a sala, preparar el juicio, ¿vale? Y únicamente externalizar aquellos procedimientos que los asumiera el seguro. Porque Bien. en FREMAP tu cliente era el asegurado o era no, interno. el propio interno. El propio interno, pero ¿no? O sea, con el propio empleado de Mapfre, quiero decir. Claro, bueno, el propio empleado, si era una situación, pues yo qué sé, una cuestión que tenía que ver con él como consecuencia del ejercicio de su profesión, o la propia empresa. Empresa que quiere despedir a un trabajador, empresa que tiene un problema con la excedencia de una trabajadora, etcétera. Ya, ¿no? te entiendo. O sea, que era digamos, un abogado de empresa a nivel empresa, interno. No tenía nada que ver con el lado externo de asegurados. Sí, pero con la diferencia de que la mayoría de las ocasiones lo externalizan. Los abogados de empresa lo externalizan a un despacho de referencia. En mi caso no. En mi caso sí que lo llevábamos yo y otros compañeros, ¿no? Nos dedicamos a ir a sala. Entonces, en todo momento sí que he tenido contacto con lo que son los tribunales, ¿no? Y aquí, bueno, me doy cuenta de una carencia que a la larga me llevaría a crear Adler Abogados, ¿no? La carencia es que la prevención de riesgos laborales tiene bastante importancia, como bueno, pues ahora se están viendo con todo el tema del COVID, y no hay mucho abogado que especializado en el tema. Me explico. Yo, por ejemplo, nosotros externalizábamos los temas penales y hay un delito que es el derecho contra los trabajadores, y en este delito contra el derecho de los trabajadores es necesario saber prevención, porque si tú no incumples una norma de prevención no se puede apreciar el delito. Y yo veo que hay muchos abogados que carecen de esta formación, ¿no? Entonces, bueno, y a mí ya me daba el run, ¿no? De por qué no el derecho laboral penal con el derecho, con la prevención de riesgos, que cada vez iba cogiendo más importancia, ¿no? Posteriormente después de 6 años, paso 3 años a Lerner Abogados, y aquí en Lerner Abogados, pues lo mismo, ¿no? Llevo lo que es un poco, vuelvo a los orígenes de CK Magán, llevando empresas, pero claro, llega un punto que a los 3 años, yo veía que estaba en una zona de confort, veía pues que iba a cumplir 40 años, veía que tenía que dar el paso, o porque no me encontraba cómodo del todo. O sea, sabía que algo fallaba, veía que yo tenía autonomía, sacaba el trabajo adelante, sabía que era apreciado por los clientes, y surge la idea de Adler, ¿no? Si tuviera que poner fechas, más o menos, yo creo que el hito podría ser noviembre del 2019, cuando me reúno con la que era mi jefa, y me hace la típica reunión del desempeño, ¿no? Me dicen si quiero continuar con el despacho, y yo contesto que sí, ¿no? Pero luego me voy a casa y pienso si realmente es lo que yo quiero, ¿no? Y entonces, le estoy dando al run y veo que no es lo que quiero, y finalmente luego llega el confinamiento, y en el confinamiento ya sí que, pues como a mucha gente le ha sucedido, ¿no? Que ha marcado un hito en su vida, para mí marcó un hito que no quería continuar, y cobraba mucha fuerza lo del tema de Adler Abogados.
Tú tienes también una amplia experiencia, porque me has hablado de prevención de riesgos laborales, pero nos ha comentado nuestro avatar también un tema de compliance, que podríamos decir que es una especie de cumplimiento normativo, ¿no? ¿Cómo surge esa especialización? Y porque tú te has formado muchísimo y además estás laboralmente hablando también poniendo en práctica, ¿no? Sí, bueno, el tema es que me parece, bueno, a mí me parece muy claro el tema, pero hay gente que no, ¿no? Todo el tema de compliance surge, bueno, a partir de una reforma que hacen en el Código Penal, ¿no? Donde están diciendo que las personas jurídicas pueden ser responsables penales si cometen una serie de delitos, ¿no? Es cierto que, bueno, hay un delito que es el delito contra el derecho de los trabajadores, que expresamente no se dice que podrá ser responsable la persona jurídica, pero sí que se dice que en el caso de cometerlo se podrá imponer las mismas penas que si fuera responsable penalmente. Si mal no recuerdo, creo que es el artículo 318 del Código Penal, ¿no? Entonces, me empiezo un poco a adentrar en el tema, me preparo lo que ahora es lo más puntero, ¿no? Que es la certificación de la Asociación Española de Compliance, que es el CESCOM, y lo apruebo, ¿no? Este examen es como, bueno, pues son típicas preguntas y tienes que tener un amplio margen, ¿no? Posteriormente, al tema de compliance laboral, no solo le ayuda a los delitos, ¿no? Porque no solo el compliance lo que nos creemos que son delitos, ¿no? Sino que también son aquellas normas que uno nos autoimponemos, ¿no? Si nosotros estamos diciendo que tenemos que tener, por un tema de igualdad, tenemos que tener la misma plantilla de hombres y de mujeres, pues de lo que se pretende con esto es establecer una serie de políticas que nos llevan a implantar unas medidas en las cuales el número de hombres y mujeres en un determinado tiempo, ¿vale?, sea el mismo, ¿no? Esto ayuda, dígase, los planes de igualdad. Ahora también hay lo que es todo el tema de las auditorías retributivas, etcétera, 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 ¿no? Vamos a hacer un pequeño inciso y volvemos. Estás escuchando a Valiente Entrevista con Faustino Sánchez Quinto. Bueno, valientes, ya veis que estamos con Ignacio González Plaza, fundador de Adler Abogados. Bueno, sabéis que estamos en directo en Twitch, estamos en directo en YouTube y estamos en directo en LinkedIn. Luego colgaremos en el resto de redes sociales la entrevista íntegra. Pero si estáis a través de esas tres plataformas nos podéis comentar lo que queráis, porque hay alguien en Twitch que se ha quedado extrañado diciendo, uy, esto no es lo del programa de por las noches. Pues claro, ¿no? Es que tenemos varios programas. Tenemos el programa de los jueves por la tarde, que es Valiente Entrevista, con un personaje destacado del ecosistema startupero y emprendedor, como es el caso de nuestro invitado de hoy, y luego por las noches pues damos las noticias más relevantes del día en el mundo de los eSports. Son dos programas diferentes y nada, y os agradecemos que nos estéis viendo, que lo estamos viendo, que nos estáis viendo también en Twitch y nada, pues es un mundo también súper interesante, el mundo del emprendimiento, porque además los streamers también son emprendedores, Ignacio, o sea que al final tenemos emprendedores de muchas características, pero hoy estamos en el ámbito de la abogacía y en concreto en el ámbito laboral, prevención de riesgos laborales y compliance con Ignacio González Plaza, fundador de Adler Abogados. Nos contaba su background, pero ahora llega un hito que es septiembre del 2020. Ya estabas dándole al run, nos comentabas, Ignacio, y llega septiembre del 2020, fundas Adler Abogados. Bueno, primero, ¿cómo surge la idea? Y segundo, ¿de dónde viene el nombre de Adler? Porque yo he intentado hacer ahí juegos de malabares y no me sale. Cuéntanos. La idea, bueno, pues como os he comentado, la idea surge un poco ya, yo ya llevaba casi pues, como unos 9 meses dándole a la cabeza, ¿no? Y entonces decido, pues bueno, finalmente dejar Lener y crear Adler Abogados con la idea que ya tenía desde FREMAP, ¿no? ¿Por qué no unir derecho laboral y prevención de riesgos laborales? Es decir,
La idea que yo tengo o que se tiene que tener es que el derecho laboral no es una materia o una rama jurídica únicamente exclusiva de la jurisdicción social, sino que el derecho laboral es una rama, lo que se llama transversal. Se utiliza también en el derecho penal, por ejemplo, o se utiliza también en lo que hemos comentado en el compliance. Entonces, intento con esto abarcar todo lo que se relaciona con el derecho laboral. De ahí que diga que llevamos asuntos de derecho laboral con independencia de la jurisdicción, ¿no? Que también, por ejemplo, en la jurisdicción contencioso administrativo también tiene que ver. Si, por ejemplo, no se pagan las cuotas a la seguridad social, no entiende la jurisdicción social, sino que entiende la jurisdicción contencioso administrativa. El nombre de Adler Abogados, muchos me lo preguntan, ¿no? Y he tenido clientes donde me dicen, pero es por Alfred Adler, que es un discípulo, compañero de la psicología austriaca que estudió junto con Freud. No, Adler Abogados es abogados, que son las iniciales de abogados de derecho laboral. Y como una de las actividades a la que nos dedicamos, que es una de las más importantes, es la prevención de riesgos y la evaluación de riesgos, es el documento más importante de la prevención, ER, de ahí, de evaluación de riesgos. Entonces, Adler Abogados es abogado de derecho laboral, E de evaluación de riesgos y E de evaluación y R de riesgos. De ahí viene Adler Abogados. Cuidado que nos complicamos la vida y resulta que era todo más sencillo de lo que parecía, ¿no? La verdad es que, bueno, pero está muy bien ideado. Adler Abogados, sí, y además tiene sentido por detrás. Es como el libro de Michael Knight, el de Nunca te pares, ¿no? Que porque se llama Nike, ¿no? Entonces, bueno, te cuenta un poco, pues, él cuando estuvo un poco perdido por el mundo, pues fue a Grecia, ¿no? Y vio a la diosa Nike de la victoria y a partir de ahí, pues bueno, él ya se quedó con el run run y finalmente hasta que bueno, pues crea lo que ya todos conocemos, ¿no? La verdad es que, bueno, en el mundo emprendedor, sobre todo en el startupero, los nombres tienen mucho significado por detrás, ¿eh? O sea, vienen también y además vienen fundamentalmente de experiencias de los CEOs, de los fundadores, ¿no? Y en los streamers también, o sea, tienen su razón de ser, ¿no? De por qué se llaman. O sea, que realmente el nombre, por eso te decía que el nombre es importante, ¿no? Porque además el nombre muchas veces refleja el background que hay detrás de la persona, ¿no? Y es muy interesante. Bueno, como decíamos, estamos conociendo a Ignacio, ya hemos conocido su experiencia laboral, su amplia experiencia laboral. Te podrías tirar toda la tarde contándonos cosas porque yo creo que te has dejado alguna, pero sí que ahora que nos gustaría conocer, pues, oye, a la persona, ¿no? A la persona que hay detrás de este socio fundador, ¿no? ¿Quién es Ignacio González? Cuéntanos. ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? Que no sé si tienes, porque me contabas el otro día que alguna vez has tenido que estar hasta en el sofá durmiendo un ratito y seguir trabajando, ¿no? Sí. El mundo de la abogacía es así. O sea, el mundo de la abogacía hay una cosa que sí o sí, que son los plazos. Y los plazos son, como se suele decir, impepinables y muchas veces, pues bueno, te obliga a la carga de trabajo, claro, si lo quieres hacer bien, minuciosamente y bueno, y de una manera profunda, ¿no? Tienes que echarle horas y esas horas es quitarle tiempo al sueño. Eso pues cuéntanos, ¿qué haces en tu amplio tiempo libre? Pues bueno, en mi amplio tiempo libre todos los días procuro, para mí es muy importante guardar algo de tiempo para mí y yo sí que lo empleo en hacer deporte. Todos los días suelo ir al gimnasio, una hora, no voy mucho más, pero sí que intento hacer deporte todos los días. Me gusta bastante ver fútbol, me gusta muchísimo el fútbol. Lo he practicado durante mucho tiempo, pero bueno, posteriormente pues ya uno se hace mayor, ¿no? Confiesa, ¿de qué equipo eres? A ver, Ignacio. Pues mira, la gente se queda alucinada, pero si me tienes que... Solo soy del Rayo Vallecano.
Ostras, equipazo. Yo sí, para mí sí. Mucha gente me dice, oye, ¿y por qué del Rayo? Pues mira, pues es muy sencillo. Hace muchísimo tiempo, 2006, 2005, fui al campo, me gustó. Me acuerdo que fue en segunda B, estaba Rayo en segunda B, un Rayo Alcorcón. Y ahora estáis en primera, macho. O sea, ahora estamos en primera, esto... sí. Y encima hemos subido cintos sextos. Cuando yo he echado pestes de que por qué un sexto, por qué un sexto puede subir y no un tercero, ¿no? Que sería lo lógico, ¿no? Sí. Pero sí, he echado pues mira, ahí estáis. Sí, ahí estamos. El otro día ganamos al Granada 4-0 y ahora... Es verdad. Jugamos el sábado contra el Levante a ver qué tal. Bueno, mucha suerte. Bueno, cuéntanos más cosas de ti. Pues también me gusta mucho el formarme en cuestiones que no tengan nada que ver con el derecho. Pues, por ejemplo, la política me gusta mucho. Me gusta leer mucho ensayo de política. Por ejemplo, pues me gusta mucho Alexis de Tocqueville. Me gusta mucho Max Weber, me gusta mucho lo que son los ensayos políticos. Los clásicos, gustan, ¿no? Los clásicos, sí, pero bueno, no tan clásicos como Platón, Aristóteles, ¿no? Porque sí también eran muy políticos, es verdad, que no solamente la mayéutica y todo este tema, y la cueva y tal, sino tenían también un rasgo político. Totalmente. Además es que lo más sorprendente de todo es que el hombre, a pesar de todos los avances tecnológicos que hay, se sigue haciendo las mismas preguntas que de hace 3.000 años. O sea, es completamente alucinante. Aquí hemos entrevistado a alguna coach que al final no deja de ser la mayéutica, ¿no? Sí. Y entonces dices, claro. Es que al final, bueno, pues fíjate, ¿no? Hemos evolucionado mucho y tampoco, ¿no? Tampoco. Es fascinante, ¿no? Sí, ¿no? Decía Kant que el hombre poquito a poco y con el conocimiento iba avanzando, ¿no? Pero poquito a poco, ¿no? Y entonces él consideraba que el conocimiento era la mayor fuerza emancipadora, ¿no? Donde tú sabiendo, pues bueno, los tiranos no había tiranos, ¿no? No era posible que pues bueno, pues te tomaran el pelo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque tenías conocimiento, ¿no? Entonces él decía que poquito a poco el hombre iba progresando, ¿no? Y entonces yo sí que creo que poquito a poco, por ejemplo, podemos ir progresando, pero claro, el contexto se nos cambia, ¿vale? Y ahora, pues bueno, tenemos un contexto con el tema de la crisis sanitaria que, por ejemplo, otras personas no lo han vivido, lo mismo que otras personas han vivido una guerra, ¿no? Que nosotros no la hemos vivido, afortunadamente. ¿Alguna cosita más que quieras comentar de tu vida y de tu obra? Pues no, básicamente eso y bueno, pues soy una persona bastante activa. No me gusta la verdad que cuando la gente dice, no, es que a mí me gusta pasarme las horas en el sofá, ¿no? De sofá y manta y ver maratones de Netflix. No, yo veo Netflix, pero tampoco me pongo un maratón de Netflix, ¿no? Soy una persona que me gusta hacer otras cosas, ¿no? Visitar museos, pasear, conocer sitios nuevos, ¿no? Y sobre todo también cuando puedo, pues viajar, y especialmente si puedo viajar al extranjero. Creo que es bastante enriquecedor y tendríamos que viajar más. Totalmente de acuerdo. Bueno, vamos a hablar ya de tu negocio, el negocio que has fundado, Adler Abogados. Ahí tenéis la web, por si queréis consultarla, adlerabogados.es. Tienes como... claro, el otro día lo hablábamos preparando la entrevista y estábamos hablando de que si 3 líneas, 4 líneas, yo... como totalmente profano en el tema, ¿no? Cuando veo la web como posible o potencial cliente, veía como 3 líneas, ¿no? 3 líneas diferenciadas, ¿no? Que por un lado el lado de empresas, ¿no? Que ahí tienes una amplia experiencia, como nos has comentado, en despachos. Por otro lado, prevención de riesgos laborales, que también
es otra amplia experiencia la que tienes que te está respaldando, y por otro lado también el de particulares, ¿no? Me gustaría que hablaras de cada una de ellas, que fundamentalmente, porque al final es la especialización de la especialización, ¿no? Bueno, pues que dentro de esas tres ramas, pues digamos cuáles son tus nichos, ¿no? De cliente, y una persona que nos está viendo pueda decir, ostras, pues me cuadra porque yo estoy dentro de este segmento, ¿no? Bueno, los nichos de mis clientes, los nichos son trabajadores, evidentemente, son todo tipo de empresas, y dentro de las empresas podríamos establecer, sobre todo, que tampoco quiero excluir a ninguna, pero sobre todo las empresas con alto índice de siniestralidad laboral o que se dediquen a alguna actividad peligrosa. ¿Por qué? Porque ahí la prevención tiene mucho que ver, ¿no? Seguramente sea una empresa donde su actividad esté muy regulada, tenga muchas medidas que implantar, y eso conlleva riesgos, ¿no? Y los riesgos generalmente pues no se pueden evitar, se producen accidentes de trabajo o enfermedades profesionales, y ahí es cuando un poco entra el abogados, ¿no? A llevar esos procedimientos, ya digo, tanto trabajadores como empresas. También dentro de las empresas, si tenemos que concretarnos, llevamos a servicios de prevención ajenos. ¿Por qué? Porque esto es la modalidad, por así decirlo, preventiva que más se ha adoptado en España. Es decir, una persona tiene una necesidad, en este caso, la prevención, que le asesoren sobre la prevención, y contratan un servicio de prevención. No se ponen a formar un trabajador, o el empresario se pone a realizar mediciones, contrata a una empresa especializada en esto, ¿no? Entonces nosotros sí que ese es nuestro nicho de mercado, ¿no? Y lo que sí que yo creo que es muy importante es que todo esto nos hace lo que se llama los 360 grados, ¿no? Es decir, nosotros, si estamos en un procedimiento, podemos llevar igualmente a los trabajadores como a las empresas, ¿no? Cosa que muchos despachos no llevan, están centrados en las empresas, llega un trabajador y le dicen que nanay de la China. Nosotros en este caso sí que lo llevamos, Oye, me ha llamado mucho la atención, siguiendo un poco con la web, que os la pongo aquí, que te defines, y lo hemos hablado al principio de la entrevista, como boutique laboralista, ¿no? ¿Por qué te has decidido por la especialización, ¿no? Boutique laboralista, y no por ser un despacho de abogado más generalista? Vamos a ver, aquí hay varias cosas, vamos a ver. Nosotros, si decimos que somos una boutique, es por lo siguiente, vamos a ver. Nosotros nos encontramos en Madrid, prestamos servicios en Madrid, hay muchos despachos en Madrid. ¿Qué es lo que muchos despachos hacen? Pues bueno, prestan servicios, o lo que se llaman servicios estandarizados. Yo, por ejemplo, personalmente estoy totalmente en contra del servicio estandarizado, es decir, del corta y pega, y porque no es lo mismo un pleito o un juicio, un despido, pongamos, de una trabajadora o de otra, aunque sean los mismos hechos, porque no un trabajador tiene las mismas condiciones que otra, o por ejemplo antigüedad, salario, etcétera, 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 ¿no? Entonces, nosotros huimos de la estandarización, nosotros prestamos servicios a medida, ¿no? Por eso un poco lo que te he comentado antes, de que los servicios que prestamos son artesanales. Esto llevado al plano de la boutique, pues en una boutique sucede más o menos igual. Yo, si voy a una tienda grande, voy a encontrar unos productos, pero en una boutique voy a encontrar productos a medida, ¿no? Productos que quiero que me solventen esa situación,
sé que me van a tratar bien, sé que voy a recibir un trato adecuado y sé que van a velar por que yo salga satisfecho. Sin embargo, podemos decir que en un supermercado, los productos son los que son y ya está. Esto lo extrapolo a los despachos medianos grandes, ¿no? Tienen unos ratios hora y, bueno, dicen que lo va a llevar una persona, dígase un socio, pero finalmente pues no lo lleva un socio, lo lleva otra persona que tiene muchísima menos experiencia precisamente por el tema de los ratios, ¿no? Y nosotros intentamos evitar eso. ¿Eso en qué incide? Pues incide la calidad. Se nota perfectamente un escrito que está hecho o una defensa que está hecha a la medida que no una defensa que está estandarizada, ¿no? Se nota muchísimo, ¿no? Entonces nosotros huimos precisamente de esa estandarización, ¿no? Permíteme que haga una pequeña reflexión, porque un poco conociendo tu experiencia laboral y conociendo ahora tu andadura en Adler Abogados, la sensación que me da, y yo creo que el aspecto diferencial, ¿no? Que lo decimos mucho a nivel de emprendedores, ¿no? El aspecto diferencial de cada empresa, me da la sensación, corrígeme si me equivoco, que ese aspecto diferencial de la personalización te viene de épocas como cuando estabas en FREMAP, ¿no? Que no lo delegabas en otro abogado, sino que tú ibas a la sala, allí, al tema, ¿no? Sí, yo ya te digo, nosotros llevamos aquí asuntos igual si fueran, porque vamos, de otra manera no sabemos, igual que si es un asunto de 300 o de 3.000 euros, lo llevamos igual. Yo, por ejemplo, mira, ahora te puedo comentar los casos. Yo, por ejemplo, ahora tengo que presentar una prueba, solicitar a una trabajadora una prueba a un médico forense, que la examine un médico forense, y yo, por ejemplo, en este expediente, llevo con el tiempo, he echado muchísimas horas y es un tema del turno de oficio, que prácticamente, bueno, como todo el mundo sabe, pues por el turno de oficio cobras lo que cobras, ¿no? Y, sin embargo, otros procedimientos donde, bueno, pues he minutado bastante, los he llevado igual. O sea, es que no sabemos llevar procedimientos diferenciando entre el premio y el no premio. Para nosotros los clientes son iguales. Da igual el asunto que se lleve, la cuantía, da absolutamente igual, ¿no? Nosotros queremos hacer marca que se lleva tanto, ¿no? La marca personal en ese sentido, ¿no? En el trabajo, en el esfuerzo, en el compromiso y sobre todo en la especialización, ¿no? Nosotros entendemos que sobre todo en Madrid no es posible ser abogado generalista, podemos decir generalista en sentido amplio, no puede llevar penal. No, nosotros somos generalistas pues atípicos en el sentido que llamamos laboral, pero con independencia de la jurisdicción, que no es lo mismo, ¿vale? Como hemos dicho antes, que el laboral también se utiliza en el derecho penal, en el contencioso administrativo y no solo en lo social, ¿no? Que es la tónica habitual. Hacemos un pequeño receso y volvemos, Ignacio. Estás escuchando a Valiente Entrevista con Faustino Sánchez Indo. Bueno, pues estamos con Ignacio González Plaza, socio fundador de Adler Abogados. Y bueno, ya hemos estado hablando del background, de tu background, hemos estado hablando un poco del posicionamiento de Adler Abogados dentro de lo que, como tú decías, un ecosistema en el cual hay muchos despachos dentro de Madrid y por lo tanto teníais que diferenciaros con esa personalización llamada boutique laboralista, ¿no? Que os diferencia del resto. Y me gustaría que habláramos un poco de la situación, ¿no? Porque, claro, Adler se engloba dentro de que nace hace un año, como, por cierto, felicidades, ¿eh? No te hemos cantado el cumpleaños feliz, macho. Gracias. Bueno, y sí que me gustaría que hicieras pues una valoración, ¿no? De la situación actual, porque es un mercado
la situación está compleja, no vamos a mentir, ¿no? Es una Bueno, está situación... compleja de hace muchísimo tiempo. Sí, está, efectivamente, tú lo has dicho, ¿no? Entonces... Como se dice en laboral, ya es estructural, nada coyuntural. Sí, efectivamente. Tienes toda la razón, ahí estoy contigo, ¿no? Pero la verdad es que, bueno, pues ahora hay un montón de temas que están discutiéndose. Uno tiene, bueno, uno directamente relacionado, lógicamente, con el Consejo General del Poder Judicial, que es un tema que os afecta. Pero otros con el salario mínimo interprofesional, todo lo que ha pasado de los ERTES, el tema de los autónomos, ¿no? La consideración de autónomo, falso autónomo, que siempre se ha hablado de los falsos autónomos y sin embargo de los riders. Rider, pues ha metido ahí el gobierno en ello. El tema de las pensiones, ¿no? Que ahora también ha salido la actualización del IPC y demás. Bueno, pues una serie de temas que al final están todo el día en prensa, ¿no? Y que os afectan, ¿no? A vosotros como abogados laboralistas, ¿no? Cuéntanos un poco la valoración, tú como especialista, de cuál es la situación del mercado actual en España. La situación en el mercado actual en España, más allá de todo lo que has comentado, ¿no? Y si tengo que hacer un bagaje global, pues hombre, no es bueno. Yo a mí, por ejemplo, personalmente, me hace mucha gracia cuando dicen los políticos, no, es que claro, de tal mes a tal mes se han suscrito tantos contratos, ya, pero se está valorando un término cuantitativo, no cualitativo. Es decir, ¿de qué vale que yo haga o de qué vale que una persona firme un contrato de trabajo, salga del paro, ¿no? Y ese contrato sea parcial, sea con el salario mínimo, no se le pague las horas extraordinarias, no sé. No sé, para analizar en España, y para mí es algo importante, qué tipo o qué calidad de contrato, ¿no? se le da la empresa, ¿no? Entonces a mí es algo que siempre me ha llamado mucho la atención, ¿no? Que nos fijamos en los datos, pero no profundizamos y los ponemos en consonancia con la calidad del contrato, ¿no? Y luego también a mí me llama mucho la atención el tema de los salarios. No tanto el salario mínimo, sino cómo puede ser posible que en este país personas como, por ejemplo, unos científicos, investigadores, me dan igual, ¿no? Que han tenido una preparación pues exhaustiva, han tenido que bueno, pues estudiar bastante y, aparte de estudiar bastante, ser bastante inteligentes. Y sobre todo que sus aportaciones dan mucho valor añadido. ¿Cómo es posible que cobren 1.200 euros o 1.500 euros al mes y encima ligado a un proyecto, ¿no? Eso es algo que a mí me llama muchísimo la atención y me da muchísima pena, la verdad. Oye, ¿y toda esta situación cómo os afecta en el despacho? Es decir, porque claro, al final se presenta ahí un poco, ¿no?, de discusión interna, ¿no? Porque claro, lógicamente las empresas tienen sus intereses y los trabajadores los suyos, ¿no? ¿Eso Sí. digamos, lo toreáis o lo baqueteáis bien en el despacho? Sí, no, sí, bueno, nosotros no, claro, por tema deontológico no podemos incurrir en incompatibilidades. Es decir, no podemos llevar a la empresa y podemos llevar a un trabajador, ¿no? Nosotros lo que sí que vemos, ¿no?, es que los trabajadores bueno, pues tienen muchos problemas en las empresas, y sobre todo hay mucho miedo bueno, pues a demandar a la empresa. El otro día leí además una noticia donde decían que había aumentado, no sé, muchísimo, exponencialmente, es que ahora mismo no lo sé, habían en las denuncias a la inspección de trabajo. A nosotros nos llaman muchísimos trabajadores al cabo del día preguntando por este tema, ¿no? Por el tema de las denuncias de la inspección de trabajo, precisamente porque las denuncias, aunque no sean anónimas, porque se tiene que decir el nombre, sí que son confidenciales. La inspección de trabajo no dice a la empresa, oye, fulanito te ha denunciado, ¿no? Entonces sí que nos encontramos con eso, ¿no?
También nos encontramos mucho con empresas, ¿no? Bueno, pues que quieren reestructurar la plantilla, pero tienen todo el miedo de, bueno, pues de la famosa salvaguarda, ¿no? Que no podía despedir en el plazo de los 6 meses. Y bueno, nos encontramos el 9 de septiembre y quiero recordar que el 30 de septiembre finaliza el tema de los ERTEs COVID, ¿no? Ahora no se sabe si lo van a alargar o no lo van a alargar, pero bueno, tiene pinta de que cada vez las actividades de determinadas actividades y por tanto determinadas empresas salgan ya del ERTE, ¿no? Del ERTE COVID. Con tu amplísima experiencia, Ignacio, seguramente tengas alguna anécdota, algún caso del cual te sientas especialmente orgulloso y que, bueno, lógicamente manteniendo la confidencialidad, pues quieras comentar. Pues mira, ahora sin ir más lejos, el otro día me llamó un antiguo cliente por un recurso de suplicación que presenté y era un tema bastante engorroso y bastante gris, porque en el laboral otra cosa no habrá, pero hay muchísimos grises, ¿no? Que ni los propios jueces se ponen de acuerdo, ¿no? Consistía en un trabajador que había estado de incapacidad temporal, esa incapacidad temporal había finalizado y el trabajador, bueno, sabiendo que tenía que reincorporarse, porque no tenía justa causa, no se reincorpora, ¿no? Yo asesoré a la empresa, bueno, pues en base a una serie de estudio previo que hice, que procediera a darle de baja por dimisión, que es totalmente diferente a despedirle, ¿vale? La dimisión tú das de baja y en el despido, pues bueno, tienes que cumplir una serie de requisitos, pues por ejemplo, entregarle una carta, ¿no? El trabajador puso una demanda precisamente por despido y lo ganó en el juzgado, ¿no? Bueno, pues ahí luego me tuve que remangar, la verdad, y hacer un recurso. Y finalmente, bueno, pues me estimaron el recurso y consideraron que efectivamente la dimisión estaba bien adoptada por parte de la empresa y por tanto el despido no era despido y por tanto no existió despido, sino existió dimisión porque el trabajador tenía que reincorporarse y no se reincorporó, ¿no? Entonces, sobre estos temas es muy al caso, hay que, bueno, pues como digo, hay que remangarse, ir al caso y sacar un poco, como hacen los cirujanos, ¿no? Sacar el bisturí y analizar el caso por caso, porque si consideramos el caso en general, vamos a tener sentencias en una como en otra, ¿no? Pero entonces tenemos nosotros que hacer valer las sentencias que nos interesan, ¿no? Y como digo, para eso tenemos que hacer un trabajo fino, ¿no? Si no, no es posible. Oye, escuchándote, seguramente haya tanto particulares como empresas que estén interesados en contactar con Adler Abogados. Como tú bien dices, te estás recibiendo llamadas todos los días, no paráis. Bueno, pues aprovecha, ¿no? Valientes Emprendedores, para tener tu tarjeta virtual y cuéntanos, ¿cómo pueden contactar vuestros potenciales clientes, ya sean empresas o particulares, con Adler Abogados? Pues pueden contactar por teléfono, en el móvil, el 722-885-8164, al fijo, en el 91-524-7509, también por WhatsApp, al número móvil indicado, que es el 722-855-8164, también por correo electrónico a info@alderabogados.es. Y también por WhatsApp en la propia página web, ¿no? Que también tenemos WhatsApp y pueden ahí, por estos tres medios pueden contactar. Bueno, te decía que felicidades, ¿no? Porque cumplíais un año y al final este proyecto, como tantos otros de tantos emprendedores, ¿no? Pues es un sueño, ¿no? Algo, ese run que te va carcomiendo día a día y dices, tengo que encontrar... Como digo, Faustino, el mundo me hizo emprendedor. La verdad es que... Sí, ¿no? Sí. Yo, por ejemplo, antes y esto es una anécdota, ¿no? Es cierto que soy mucho de, oye, tengo esta duda, pues me informo, ¿no? Y me compro libros y me informo, ¿no? Y hay un libro
que lo recomiendo a todo el mundo, que es de Joan Boluda, que creo que se titula En 100 años estarás muerto, ¿no? Y un poco donde te viene a explicar su experiencia. Y él tenía muy claro del minuto 1 que él quería emprender. Es más, creo recordar que cuenta la experiencia que va a terminar la carrera, va a hacer su primera entrevista para, bueno, pues de prácticas, y él dice que no, que él quiere su negocio, ¿no? Entonces, la verdad que yo no fui así, ¿no? Yo vengo bueno, pues de una familia o de una tradición, de un entorno donde bueno, los trabajos eran, bueno, pues empezabas a trabajar en un sitio y terminabas jubilándote en ese sitio, ¿no? Pero es que el mercado ha cambiado, ¿no? Y ahora creo recordar que hay como un mínimo de 3 cambios o algo así, ¿no? Entonces, un poco eso, ¿no? Yo la verdad que no soy el emprendedor al uso, la verdad. No soy uno que lo he tenido muy claro desde el primer momento, no. La verdad que las circunstancias me han hecho así. También es cierto que a base de trabajo vas conociendo el sector, te van dando independencia y autonomía, te vas formando y bueno, llega un momento de, oye, ¿por qué no lo voy a hacer yo? ¿Me entiendes? Y entonces yo en ese sentido no noto carencia, ¿no? En una cuestión, en lo que es la cuestión técnica. Sí que es cierto una cosa, que yo en este año he tenido que, bueno, pues como digo yo, soy un orquesta. O sea, si he tenido dudas respecto al tema del posicionamiento SEM, pues me he tenido que leer un libro de, pues por lo menos un poco para entenderlo, ¿no? De qué era el SEM, de qué era el SEO, el CTC, etcétera, 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 ¿no? Creo que es un poco así. Lo mismo, pues por ejemplo, la facturación, pues qué facturas, qué lleva retención, qué no lleva retención, ¿no? Y yo creo que todos los que emprendemos estamos en esta misma situación, por lo menos al principio, ¿no? Sin duda, sin duda. Haz una valoración, ¿no? Ya de este primer año como emprendedor. Bueno, pues mira, voy a hacer una valoración un poco, bueno, pues siendo objetivo, ¿vale? Porque si soy objetivo te diría que, bueno, pues quiero más, ¿vale? Soy bastante inconformista. Yo creo que ha sido bastante buena el año. Creo que, bueno, pues hemos tenido clientes, han quedado satisfechos, nos han recomendado, estos clientes han vuelto, los recomendados nos han recomendado y, bueno, pues creemos bueno, pues que en este sentido ha sido buena, ¿no? También sabemos que tenemos cosas que mejorar y creo que la mejora está el progreso, y el progreso al final es lo que nos va a dar nuestra marca personal, ¿no? Que es lo que al final buscamos todo, ¿no? Una marca personal y que digan, mira, siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? Mira, tengo un tema, un asunto, y hay un despacho que me cobra X, pero es que Alder me cobra X más Y. Es que prefiero irme con Alder, que cobra X más Y. ¿Por qué? Por el trato, por la confianza, porque sé que la seguridad, la tranquilidad, ¿no? Y como se suele decir, la tranquilidad no tiene precio, ¿no? ¿Qué planes de futuro tenéis que se puedan contar? Pues los planes de futuro lo que tenemos son trabajar igual, la verdad. Creemos que el trabajo y el esfuerzo y el compromiso traen sus frutos. Queremos, sobre todo, bueno, pues seguir desarrollándonos, haciéndonos pues un lugar en la abogacía en Madrid. Si es posible, pues bueno, ampliar tanto plantilla como tipo de cliente, ¿no? Nosotros el tipo de cliente que queremos, evidentemente, es un cliente recurrente, es un cliente que nos dé recurrencia, precisamente porque, bueno, porque queremos contar con la confianza de las empresas, ¿no? Los trabajadores también traen temas, pero bueno, un trabajador no tiene los mismos asuntos que una empresa, porque si un trabajador tendrá uno o dos juicios que nosotros le podamos ayudar a lo largo de su vida, ¿no? Pero sin embargo una empresa sí. Entonces en este sentido nosotros sí que queremos un poco atraer más a las empresas.
Ignacio, se nos ha pasado una hora volada. Sí, sí. En concreto, Sí, sí, sí. 55 minutos llevamos charlando y parece que ha sido nada. Ha volado. Bueno, para terminar, sí que me gustaría que, bueno, nos emplacemos al año que viene para volver a charlar de Adler y que nos cuentes cómo está yendo, que seguramente Sí, tendrás grandes novedades que contarnos, pero sí trabajamos que... para ello. Claro, seguro, Trabajamos seguro, para ello. pero si no paras, macho, si es que estás dándole ahí todo el rato. Sí, Bueno, sí, sí, sí. cuéntanos, siempre hacemos, aunque es más startupero que de negocio tradicional, pero siempre pedimos para terminar un pequeño pitch, un pequeño discurso de un minuto en la que vendas las bondades de Adler Abogados a vuestros potenciales clientes. El minuto es tuyo, Ignacio. Bien. Bueno, pues nosotros, vamos, os recomendamos Adler Abogados no solo porque contamos con un amplio conocimiento en el derecho laboral, no solo ya en el tema lo que es contencioso, lo que es la asistencia a juicio, sino también lo que es el asesoramiento, ¿no? Que es un asesoramiento preventivo, ¿no? A fin de evitar el litigio. Nosotros damos mucha importancia a la manera de trabajar, que trabajamos con minuciosidad, que trabajamos bueno, pues trabajamos duro y trabajamos de una manera bastante meticulosa. Queremos, sobre todo, generar confianza en el cliente, porque creemos que es la única manera de que el cliente vuelva. Un cliente que no se tiene confianza y más en estos asuntos, en un asunto legal, no vuelve. Entonces nosotros queremos que el cliente vuelva y que funcione lo que se llama el boca a boca. También una de las cosas por las cuales se debería, o creemos que es bueno Adler, es en el tema de prevención de riesgos laborales. No hay todos los despachos, aunque lo digan, no llevan prevención de riesgos laborales. Llevan prevención de riesgos laborales de manera residual y si cae algo, ¿no? Nosotros lo llevamos de pleno, tenemos amplios conocimientos en el tema de prevención de riesgos laborales. Y la prevención no solo es de la empresa, sino que también afecta a los trabajadores. Por lo tanto, nosotros, a diferencia de muchos despachos, hacemos un servicio 360 grados, es decir, nosotros llevamos indistintamente trabajadores y empresas, ¿no? Pues Ignacio, bueno, te has pasado un poquito del minuto, pero era tan Vale. interesante que digo que nos cuente todas las bondades, porque efectivamente, bueno, seguimos en contacto. Sí. Cuéntanos todas las novedades que tengáis. Si hacéis alguna nota de prensa, os la publicaremos, faltaría más. Y nos emplazamos a una siguiente entrevista pasado un tiempo para que nos cuentes cómo ha ido evolucionando este negocio tan interesante, que la verdad es que tiene, aunque tú dices que es una boutique y que es un negocio en plan tradicional, oye, al final la idea es novedosa dentro de un sector que es tan competitivo. Pues oye, el hecho Sector de y ser tan zona especial, geográfica. La zona geográfica hace mucho, no lo mismo claro, un despacho de abogados en Almería, claro. no sé, en Cabo de Gata, que en Madrid. Entonces, las maneras, aunque en Cabo de Gata también se aplica el Estatuto de los Trabajadores como aquí, pero la prestación de servicio no es la misma. No es la misma, y yo creo que no es solo venga, ala, que me hagan un juicio, no, es solo también que me den tranquilidad, me den confianza, y eso se consigue, pues bueno, como nosotros entendemos la abogacía, ¿no? Con compromiso, esfuerzo y, como se dice el lema, con soluciones tangibles.
Claro que sí. Ignacio, muchísimas gracias por atender a Valientes Emprendedores. Ha sido un verdadero honor el poder entrevistarte y hemos Muchas aprendido gracias. muchísimo, de verdad. No te Gracias, vayas, Faustino. ahora nos despedimos fuera del directo. Te Vale. saco un momentito para comentar que a la gente se suscriba, que nosotros también somos negocio. Eso. Bueno, la verdad es que ha estado súper interesante la entrevista con Ignacio. Espero que os haya gustado porque yo creo que ha estado más que a la altura del comienzo de esta segunda temporada. Nada más, valientes, simplemente muchas gracias por vernos, muchas gracias por escucharnos si nos escucháis a través del podcast y os lo digo sinceramente, es muy importante que os suscribáis o que nos sigáis en la red social a través de la cual nos estáis viendo o escuchando o del podcast, porque al final tenemos que mantenernos y tenemos que sostener este también negocio, como comentaba con Ignacio, y la manera de sostenerlo es aumentando la audiencia. Vosotros os sale gratis, pero las redes pues sí que nos ayudan con esa pequeña ayuda a sostener pues todo este plató y toda la parafernalia, ¿no?, que lleva unos programas de esta característica. Con lo cual, os agradecemos que nos veáis, sois fundamentales en este programa y os agradecemos también si os suscribís o les dais a me gusta, pues siempre son bien recibidos. Nada más, la semana que viene pues otra súper entrevista, próximo jueves a las 6 con otro personaje, en este caso 2 personajes destacados del sistema startupero y emprendedor. Nada más, valientes. Oye, cuidaros mucho. Ya sabéis que todas las noches, de lunes a sábado, tenéis también en directo el programa de Valientes vistos en eSports. Se le emitimos en directo a través de Twitch y luego lo colgamos en otras plataformas. Pues nada, hasta la semana que viene, valientes.